Buenos días a todos y bienvenidos al encuentro de esta mañana. Un encuentro que abre la segunda jornada del meeting de Rimini, que nos permite encarar un tema fundamental para el futuro de todos nosotros y de nuestro país. Personalmente quisiera agradecer al meeting por haber insertado este encuentro dentro de un grandísimo programa, pero que hoy es seguramente importante. Quisiera agradecer a todos los ponentes que intervendrán esta mañana y seguramente quisiera agradecer a Graziano Del Rio, el ministro de Infraestructuras y Transportes, que aceptó la invitación a estar aquí con nosotros. Lo agradecemos por estar aquí siendo testigo e interlocutor clave acerca de un tema protagónico y muy delicado, como les adelantaba anteriormente. Es también innegable si miramos al futuro y también es un objeto importante si pensamos en las crónicas y en los eventos del presente que justo se están desarrollando y de los que se está debatiendo hoy día. Si pensamos en la reconstrucción y en Roma, se está hablando y se está decidiendo acerca de ello. Hoy entonces hablaremos de la necesidad de volver a ganarnos las competencias para poseerlas. Este país siempre ha sido expuesto al peligro y al riesgo sísmico. Entonces, hemos acumulado con el pasado del tiempo el riesgo, pero hemos acumulado también una protección civil única. Tenemos competencias, ingenieros, arquitectos, industrias muy valiosas, pero también contamos con un territorio extremadamente complicado, no solo por el hecho de ser un territorio sísmico, naturalmente sísmico, pero también por la peculiaridad de su geografía, montañas, colinas, 8.800 municipios, fracciones, pequeñas aldeas, y por eso nos cuesta mucho intervenir muy rápidamente para gestionar la emergencia, pero también nos cuesta mucho formular planes de prevención que puedan permitir realmente reducir el riesgo sísmico. Y como nos muestran los dígitos y los hechos, que no dejan lugar a dudas, hay numerosos costes, ante todo humanos, y son costes dramáticos, pero también económicos, que nuestro país tuvo que afrontar debido al riesgo sísmico. Estos costes, estos gastos, podríamos haberlos eliminado o, como esto depende de Dios, por lo menos habríamos podido reducirlos si hubiésemos invertido y gastado dinero más y antes en la prevención. Esto es lo que todos nosotros deseamos y todo lo que queremos para poder construir algo diferente, apostando por la experiencia, las competencias y también aprendiendo a raíz de los errores del pasado. Entonces, lleguemos al meollo de la cuestión. Aquí con nosotros tenemos a tres personas súper importantes que nos presentarán tres diferentes puntos de vista sobre este tema. Ante todo, Fabio Cercrai, el presidente de Atlantia y de Autopistas de Italia, que representa el mundo empresarial que acometen infraestructuras muy avanzadas y por tanto se construyen cosas resistentes, cosas que sobreviven al seísmo. Después tenemos el arquitecto diseñador internacional Massimo Iosaghini. Es una de las personas que han estudiado de forma más profunda y que han proyectado, diseñado soluciones fiables en términos de prevención de terremotos. Y también el presidente de Federlegno Arredo, Emanuele Orsini, que llega aquí con un testimonio concreto acerca de las construcciones en madera. Este seguramente es un punto de vista importante para prevenir, pero también es importante en términos de formación si consideramos los trabajos que pueden responder a las nuevas exigencias de hoy día. Entonces tenemos estas tres personas y la primera ponencia del ministro Del Rio, Graziano, que se inspirará en lo que dirán los tres anteriores. Entonces, iniciaría por el presidente Fabio Cerchiai, que quería recordar antes, porque si hablamos de competencias, herencia y patrimonio, también tiene otra competencia que es muy importante en el debate del que queremos hablar hoy. Y quiero matizarlo, porque él es un presidente de aseguradores italianos. Se sabe que
de esto se habla mucho. Pensemos, entonces, hablamos de finanzas, sino de industria, de forma que se pueda prevenir o evitar el riesgo y también encarar los costes. A usted la palabra, presidente Cherkiai. Muchas gracias. El tema de nuestro encuentro se lleva a cabo después de un año en el que vivimos un terremoto aquí en Italia muy grave. Antes de hablar de prevención, debemos, ante todo, considerar otra prioridad de la que están debatiendo de forma muy hábil y muy comprometida voluntarios, civiles, empresas, privadas, particulares también. Y también para reconstruir los territorios que han sido acechados por el seísmo. Yo, junto con otros sujetos, estamos comprometidos en una especie de carrera de solidaridad y participación. El terremoto crea muchos problemas que deben ser resueltos y gracias a Dios este en Italia es un problema del grupo, de todos nosotros, que podemos comprometernos invirtiendo hombres, recursos, involucrando a autoridades, y gracias al empeño de estas autoridades y de las personas, los ciudadanos, pese a las trabas burocráticas, que claro, sí tienen buenas intenciones, pues todo ello de forma conjunta nos permite construir 30 kilómetros de carretera, eliminar bloques de nieve, problemas. Todo esto es justo y necesario. Es justo y necesario que en una comunidad nacional los ciudadanos y las empresas se comprometan y consideren este problema catastrófico como algo muy grande y que tengan la responsabilidad, la misma responsabilidad que tiene la política. Y todo esto se desarrolla ¿cuándo? Pues cuando vivimos un caso de emergencia. En la emergencia vivimos la tragedia. Nosotros compartimos esta tragedia, esta emergencia y nos unimos para que el problema de cada uno de nosotros es un problema que ha acechado todos. Entonces este tema de prevenir y de crear seguridad en el territorio es muy importante. Pensemos en lo que ha ocurrido en Emilia-Romagna, en L'Aquila, hace poco tiempo. Tenemos que encontrar aquel acicate para ser responsables, pero juntos, no solo en la emergencia, sino en el día a día. Y yo considero que una palabra esencial es la palabra que pertenece al tema de nuestro encuentro, el hecho de prevenir, la prevención. Tenemos que crear seguridad en el territorio. Esto significa prevenir, precaver. Claro, no podemos evitar calamidades, eventos catastróficos. Yo soy asegurador y pertenezco al gremio de aseguradores. Hemos estudiado mucho este problema y claro, es muy difícil de evitar las catástrofes en un país como el nuestro, donde el 67% de los municipios italianos vive este riesgo sísmico. El 45% de los municipios italianos está expuesto al riesgo de que se inunden. Hay muchas áreas expuestas al riesgo. Este es un hecho. Es un hecho concreto y seguramente la política en este caso desempeña un papel sustancial, pero no puede ser la única en comprometerse por varias razones. Una de las razones seguramente parece un poco antipática y tiene que ver con el presupuesto público. Si hablo de presupuesto público, no es un presupuesto de alguien que no nos pertenece porque nos involucra a todos nosotros los ciudadanos. Por tanto, hay que respetar condiciones, no hay que ignorar las condiciones y tampoco podemos pensar que son los políticos los que tienen la responsabilidad. Está en el interés de todos nosotros reconocer las normas y no vulnerarlas. Y en este sentido yo considero que el acicate, el empuje, debe partir por la comunidad, de la comunidad. Muchas veces nos hemos planteado el problema de la prevención. Pensemos juntos en esto. El simple gasto relativo para reconstruir casas de los ciudadanos, pues seguramente podemos pensar que este es uno de los pequeños daños, pero pensemos en un año. Hablamos de 3.000 millones de euros en los últimos años.
Entonces, debemos detectar propuestas de forma que podamos permitir que estos 3.000 millones financiados por todos nosotros, ¿no? Por los ciudadanos, pues tenemos que permitir que todo este dinero pueda ser invertido antes de la catástrofe, de forma que se puedan prevenir las consecuencias negativas. Claro, la política también debe desempeñar su papel sustancial. Yo considero que es importante establecer las justas reglas ante todo. ¿Qué significa justo? Significa severo, no demasiado. Significa reglas que deben ser respetadas, pero que al mismo tiempo permiten la ejecución de las obras. Yo, como soy presidente de autopistas y como vengo de una actividad muy diferente del ministerio, he aprendido que hay diferencia entre pensar en una inversión y hacerla. Proyectar es una cosa, llevar a cabo es otra. En el segundo caso se habla de una operación industrial, el hecho de realizar algo. Y yo considero que a la política siempre le costará introducir una nueva inversión, porque esto lleva a un mayor gasto, a un mayor coste. La fiscalidad hoy es algo utilizado mal. Claro, podría ser utilizada mejor, como todas las cosas del mundo, pero sabemos que también nos permite encarar numerosos problemas, las pensiones, la sanidad, el empleo, la creación de puestos de trabajo para los jóvenes. Esto si hablamos de la fiscalidad. Tenemos que individuar recursos extraordinarios y yo creo que deben ser los ciudadanos que deben tener este empuje. Yo considero que a la política le cuesta un poco establecer una ley que permita un mayor gasto obligatorio, porque eso significa que tenemos que gastar más para prevenir. Pero si no emprendemos este camino, nunca saldremos de la condición difícil, de la lógica, de la estrategia del riesgo basada en la espera, en la disponibilidad a intervenir en casos de emergencia. Nuestro país siempre ha encontrado los recursos necesarios para solucionar las emergencias. Lo ha hecho siempre, incluso en periodos extremadamente difíciles bajo el prisma económico. Pero tenemos que encontrar la forma de evitar, de reducir las consecuencias, aunque no evitemos las consecuencias de las catástrofes. No hablo solo de consecuencias económicas, claro, son importantes, pero hablo también de las consecuencias en términos de vidas humanas. Yo digo a mí mismo que un terremoto como el terremoto que acechó Italia Central o en Japón no ocasiona daños muy graves. Claro, nuestro país tiene una historia maravillosa. Tenemos casas muy diferentes con respecto a las casas de otras ciudades. No significa que ellos son mejores de nosotros, pero significa que debemos plantearnos un reto, de forma que podamos encontrar soluciones a problemas que deben basarse en una colaboración inteligente, tangible entre el sector público y el privado. El privado desempeña su papel. Somos empresarios, somos ciudadanos y todos nosotros participamos, incluso con beneplácito, para dar un aporte extraordinario cuando vivimos condiciones graves de emergencia. Pero es difícil pensar que no tenemos el mismo sentimiento de responsabilidad y solidaridad cuando tenemos que dar un aporte en términos de prevención para crear un fondo. Claro, después podemos presentar diferentes soluciones. Luciano, hablo de mis raíces históricas, en términos de seguros. Claro, yo trabajo en un ámbito como otros países en los que el público y el privado colaboran a través del seguro. En Italia, hoy día, según las estadísticas que yo conozco, hay seguros contra un seguro del 2% en las casas, ya pensamos en los terremotos e inundaciones. Pero si pensamos en el riesgo de incendios, no el 45% de las casas son aseguradas. Por tanto, los seguros pueden ser un instrumento útil, seguramente, pero no es completo. Tenemos que considerar un contexto en el que el seguro es obligatorio, como ya ocurre en muchos países. Pensemos en Francia, por ejemplo. Y esto lo hago porque muchos pueden sentir el riesgo económico, por ejemplo, y de esta forma el Estado puede crear seguridad.
¿Qué significa? Que si las cosas van muy mal, el Estado tiene que dar un aporte esencial, pero si las cosas van muy bien, en cambio recibe premios, ¿no? Premios que van a todos, al público. Este es el modelo francés, el modelo de numerosos países, Rumania también, por ejemplo, países emergentes también. Pero yo creo, y perdónenme, ministro, si afirmo esto, yo creo que es difícil introducir obligatoriamente algo que para los ciudadanos sería otro impuesto. Ha habido muchos proyectos parlamentarios, usted los conoce todos porque los ha vivido en primera persona. Tarde o temprano estos se vienen abajo. Entonces, nuestro papel como ciudadanos, como empresas privadas, es eliminar este miedo y decir, nosotros lo queremos, hagamos algo juntos y hagámoslo bien. Pues sinceramente considero que tenemos todas las posibilidades en un país estupendo como el nuestro, donde la ingeniería es eficientísima en todo el mundo, la protección civil también vemos que cada día y cada vez que es necesario es un ejemplo para todo el mundo. Entonces tenemos todas las bases para que esto pueda realizarse. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Cherkiay. Como han escuchado, hay un poco de elementos por los que podríamos partir. Máximo Yos, arquitecto y diseñador, como les adelantaba antes, si consideramos las personas que quieren trabajar también en la prevención y de la calidad inteligente, él es una persona que es muy creativa en este sentido. Grazie per questo invito che mi è stato fatto, che mi dà l'occasione di parlare di un tema estremamente attuale che tutti noi credo abbiamo vissuto emotivamente, quindi proprio viniendo aquí en taxi pensaba, hace falta tener en cuenta las palabras que usamos porque claramente es como decir una parte técnica de este tema y luego se puede hablar de la parte humana que hay que considerarla atentamente. Hoy os hablaré de la técnica que nosotros tenemos como historia de arquitectos italianos. Tenemos una visión dedicada claramente a la construcción de edificios de calidad. Se nos llama desde todo el mundo para proyectar desarrollo que tenga este valor, que junte la parte técnica con la parte estética, creativa, que es la que después dará valor y calidad al vivir contemporáneo nuestro. Tenemos fundamentalmente dos necesidades en cuanto a la prevención. La primera, ligada a la proyectación, se proyecta, y la otra está ligada a la prevención sobre el patrimonio existente. Son dos modalidades distintas que tienen puntos en común. Querría haceros ver algunas imágenes, mostraros algunas imágenes que nos ayuden a desarrollar el tema. Veis que hay principios que no son particularmente, como veis en la parte superior. Perdonad un momento que tiene problemas. Como veis en la parte superior de la pantalla, tenemos la necesidad de desarrollar edificios que sean compactos. Por tanto, todo aquello que desarrolla geometrías particulares está sujeto a una deformación elástica que acaba rompiéndose. Los elementos de partida son elementos verdaderamente sencillos, legados también a la forma del edificio. Sucede lo mismo cuando razonamos sobre la elevación de un edificio que está compuesto de una planta, pero también de un alzado. No puede tener agujeros, no puede tener saltos de piso.
pero funciona mejor si es compacta y tiene una estructura homogénea, sea en cuanto a muros internos como a la estructura interna. Aquí hay ejemplos también formales sobre un edificio que desarrolla la parte superior de forma compacta respecto a un edificio que es compacto y piramidal o rectangular, de planta piramidal o rectangular. No quiere decir que no se pueden hacer edificios cualitativos que sean expresivos, pueden ser desarrollados también, pero también Bisogna se necesita adoptar sistemas que son sistemas sencillos. Las conjunciones estructurales, que son elementos que permiten a los edificios moverse sin causar roturas. Este solar, que tiene esta parte elástica, para el cual el edificio se puede mover de este modo para evitar roturas. Y por tanto el edificio se puede mover, y lo mismo por las estructuras verticales, que en este caso podemos crear conjunción sísmica para que cuando el edificio se mueva no produzca roturas. El nodo, nosotros estamos ahora mismo en una gran caja. Los nodos están en las esquinas del edificio. Estos nodos tienen que estar muy rígidos porque la caja en la que estamos se tiene que mover toda entera, toda junta. Por tanto, podéis ver un nodo que se desarrolla y posteriormente un nodo sismo resistente con una estructura mucho más resistente. Otra estratagema que se utiliza son los aislamientos a la base, que introducen un piso deformable entre el terreno y las bases del edificio. Algo que se parece mucho o un poco a la conjunción móvil es el disipador, que es un elemento que evita la deformación de la estructura porque se deforma la pieza en vez de la estructura. Materiales. Brevemente son el cemento armado, que si viene desarrollado en términos correctamente, con el buen tipo de incremento de la estructura metálica, el armado, y la construcción de los muros, si está bien desarrollado, se da la idea de que pueda resistir a movimientos sísmicos de un cierto nivel. Y esto tiene elementos que le pueden hacer que sea más compacta, dependiendo de si están los elementos bien inseridos en el interior del cemento armado. Otro tipo es este que viene usada mucho, el acero. Claramente es la estructura que garantiza se deforma de forma muy notable, incluso manteniendo la resistencia y la cerrazón de la caja. Posteriormente tenemos la madera, que es un material que tenemos que se ha introducido mucho en los últimos años por su velocidad de realización y por la eficiencia de la estructura, y tiene una característica fundamental que es reensamblable y permite una precisión enorme que no se puede
tener con los otros materiales y consiente un control de las deformaciones de forma preventiva. El otro tipo de tema en cuanto a proyección del que nos encontramos es el tema de la reestructuración, de la adecuación con respecto al patrimonio ya existente. Por lo tanto, no es solo nueva construcción, sino sobre todo en Italia, edificios que ya están, que ya existen. Tenemos tres modalidades de la adecuación. Uno es la adecuación, que tenemos que adoptar una política de refuerzo del edificio, que entendemos elevarlo, ampliar la construcción y realizar variaciones de clase con destinaciones de uso, aumento e incremento de la carga de hasta el 10% o más del 10%. O podemos hablar de mejoras, que es una intervención para hacer crecer la capacidad de la estructura, y el refuerzo, que es más sobre detalles de los que hemos hablado ya antes. Un edificio que existe, estos son los puntos críticos. Un punto sobre el que se ha hablado mucho y del que he oído que, por lo que creo yo, se han dado observaciones no adecuadas, es sobre el córdolo, que tiene una función, perdonad. El córdolo tiene una función muy importante, que es la de sujetar en una estructura cerrada el techo en forma de caja. Si no está bloqueado de esa forma, se colapsa y abre las paredes laterales. Por lo tanto, es muy importante este tipo de conjunción. Y el otro elemento, ha habido errores sobre la soletta, que muchas veces se le inyecta cemento para reforzar, pero en caso de sisma tiene demasiado peso y colapsa la estructura. En lo alto del edificios de cierta edad, hace falta controlar el posicionamiento de las ventanas, y esto determina una bajada de la calidad de la estructura. Estas estructuras irregulares, como hemos visto antes, cuando se les proporciona un esfuerzo, tienden a caer. Tenemos cruces de San Andrés, que son estructuras de metal que se adhieren sobre las paredes de manera que se pueda sujetar las paredes y que sea una estructura sólida, difícilmente deformable. Algo que se podría hacer, pero tendría un coste muy elevado sobre edificios ya existentes, son formas de desconectar los edificios del terreno y las creaciones de contrafuertes para las paredes laterales. Una tecnología que a mí me gusta mucho es la del Carbon Fiber Reinforced, que es cuando nos encontramos con estructuras inestables, hacemos como un enyesamiento de la estructura existente con fibra de carbono como
como veis, como sabéis, es uno de los materiales más resistentes tecnológicamente hablando, y esto lo podemos hacer hablando de el nodo, que suele estar bastante dejado, y el nodo tiene que ser hiperresistente. Y vale también para los pilares, para reforzar paredes, vale para todo. Y estos son disipadores sísmicos ya usados en muchas situaciones de construcción japonesa, que se aprende mucho de ellas porque son los que más han desarrollado técnicas antisísmicas a partir de los terremotos que han tenido en los años 60, con tecnología muy definidas. Y los elementos más interesantes son estos amortizadores inteligentes que con un algoritmo contrastan el módulo del movimiento el otro es el aislador sísmico que hemos visto ya, que es un amortiguador pasivo, digamos. Otra técnica que se usa es Tune Mass Damper, que es la creación de un gran peso en el centro del edificio que determina una estabilidad porque se contrapone dinámicamente al movimiento en caso sísmico. Se forma un péndulo que contrasta la acción del evento sísmico. Ya no va el proyector. Justo para acabar el repaso que estamos haciendo, una técnica que yo recomiendo es la de los pilares CTF, que reúne las características del acero, por tanto una estructura de metal, rellenada por tanto de cemento, por tanto que coge lo bueno del cemento y viene completada por estas camisas de acero. Un ejemplo que os pongo en un minuto, ya que no quiero que sea adecuado hablar solo de técnica, es este ejemplo de recalificación urbana o de reconstrucción. Después del terremoto del 2010 en Constitución, el arquitecto de Ravenna, que después ha dirigido la Bienale de Venecia, ha tenido esta idea muy sencilla. Por tanto, no solo tecnología que está, pero es tecnología en madera, porque es el mejor material para desarrollar una respuesta rápida y, en ciertos casos, incluso definitiva. ¿Pero qué ha hecho? Ha construido, como veis, mitad de la casa. No ha construido toda la totalidad de la casa, solo la mitad. Y la otra mitad se desarrolla por el habitante exterior de la casa. Por tanto, con mucho entusiasmo de quien ha entrado, ha podido poner de su parte y también ha aumentado en el tiempo el valor de la casa, porque de 50 metros
cambia a 90, con lo cual esto es un pequeño negocio. Y esto lo he puesto como ejemplo porque tenemos que razonar, creo, no solo en términos técnicos, sino en términos de ideas, que entiendo que en emergencias es difícil razonar en estos términos, con un montón de aspectos que hay que observar, pero creo que hay que intentarlo, porque forma parte de nuestra forma de ser italianos. Como por ejemplo, tengo que señalar el polo de la restauración de Amatrice, que es toda de madera, pero hay un proyecto arquitectónico, hay un elemento poético che Stefano Boeri ha fatto y ha realizado en el interior de la plaza de Amatrice. Por tanto, tecnología, pero también elementos que de alguna forma nos dejan entrever que estamos volviendo a vivir en una dimensión humana de cotidianidad. He puesto también este proyecto porque es un proyecto extraordinario realizado este año a Portland, siempre de madera, el edificio más alto de 12 pisos en madera, con una estructura a telar que simula una estructura de acero con elementos de conexión distintos. Y podéis ver una imagen de cómo será definitivamente realizado. He puesto también un proyecto mío, que es un proyecto que hemos desarrollado del 2006 en adelante y que ahora está en realización, al 50% estamos ahora mismo, y tenemos un recorrido que pasa sobre la A1, por tanto es la construcción de un puente con tecnologías ecosostenibles para la administración de la energía que necesita el tren y que tiene relación con el verde que ya hay. Y hemos desarrollado un proyecto antisísmico de una estructura completamente ingenierilizada, pero al mismo tiempo, en cuanto al modelo conceptual, hemos trabajado sobre una idea de este recorrido en el que la parte de abajo es la parte más pesada, es la parte de los fundamentos. La hemos desarrollado en metal para bajar el baricentro de toda la estructura de forma que al final tengamos una proyectación. En la proyectación pueda responder a un eventual movimiento sísmico. Concepto que he expresado antes, relacionado con la proyectación. Creo que debemos ser como arquitectos atentos a este tipo de cosas, de la calificación de los espacios, de la calidad de los espacios, y creo en el concepto de que el arquitecto desarrolla un espacio no para sí mismo, no para hacer ver que lo desarrolla, sino para las personas. Las personas deben vivir mejor dentro de estos espacios y creo que esto debe ser nuestra misión y creo que es lo que debemos hacer mejor. Gracias, arquitecto. Muchas gracias, querido arquitecto.
Probablemente el ministro después podrá decirnos cuál es la forma a través de la que las instituciones pueden ayudar a reconstruir las zonas acechadas por los terremotos a través de tecnologías eficientes para prevenir y las tecnologías de las que nos acaba de hablar usted. Entonces, Emanuele Orsini, presidente de Federlegno Arredo. Yo creo que tenemos aquí una persona muy competente. El material en cuestión es el material madera, el material antisísmico por antonomasia. Es un material antisísmico natural y seguramente usted tendrá muchas cosas que aportar. Ante todo, muchas gracias por su invitación y buenos días a todos. Estaba un poco preocupado porque cuando he visto las diapositivas del arquitecto he visto mucho cemento y dije, tendría que convencerle a utilizar la madera. Por tanto, espero que al final de mi presentación, las próximas presentaciones del señor tengan más diapositivas con madera. Bueno, ¿qué es lo que yo represento? ¿Qué es Federlegno Arredo? Esto es lo primero que os voy a contar. Y luego, a continuación, hablar de la prevención, que tiene que ver con el título, es decir, el meollo del encuentro de hoy. Federlegno Arredo representa 79.000 empresas, 320.000 trabajadores y una facturación de 41.000 millones, con una exportación de cerca de 20.000 millones al extranjero. Por tanto, afortunadamente, nosotros representamos lo positivo y lo bonito de Italia en todo el mundo. El 16% de las empresas industriales italianas, el 8% de los empleados en las empresas industriales, acerca del 4,5% del PIB nacional. Por tanto, son dígitos muy importantes. En términos, para hablar del encuentro de hoy, yo considero que no hay un material ideal, pero seguramente existe un material que puede ser usado mejor. Observando las diapositivas del arquitecto Massimo, nuestro amigo, vi que nos mostraba los puntos sustanciales y a mí enseguida se me ocurrió de deciros el porqué de la madera, que funciona muy bien. Yo creo que seguramente vosotros ya conocéis cómo se usa, sabéis cómo se usa el martillo, pero pocos de vosotros saben por qué es de madera una parte del martillo. Si alguno de vosotros coge el martillo, que es donde lo cogemos, donde el mango es de hierro, es diferente. Es que la madera tiene un factor especial, nos ayuda, nos da como más fuerza y esta es una ventaja en el uso de métodos antisísmicos. Construir en madera significa construir rápidamente. Hoy día tenemos muchas empresas que construyen escuelas de 7.000 metros cuadrados en 72 días. Son tiempos récord, unas pocas clases y edificios que son a nivel energético de primera clase. Y que consumen poquísima energía. Hoy día tenemos empresas que están construyendo en zonas de emergencia, los famosos SAI. Tenemos 10 casas que han sido terminadas en un día. Vemos muchos dígitos importantes y numerosas empresas están construyendo y reconstruyendo lo que ha sido derribado a causa de los terremotos. Vemos en Friuli o en L'Aquila. En L'Aquila, por ejemplo, se construyeron de 4.000 edificios del proyecto inicial, 2.000 casas de madera. En Emilia-Romagna, el 70% de la reconstrucción de los colegios se ha realizado en madera. Y hoy, si pensamos también en la reconstrucción de los módulos SAE, los dígitos son igual de importantes. Construir en madera, además de ser muy rápido, también significa tener naves seguras, porque construir en madera significa que hablamos de productos que han sido proyectados y pensados desde el principio. En teoría son como legos que tenemos que montar. Entonces, los que construyen permiten que también las naves sean seguras. Tenemos que garantizar seguridad también en las naves, en los lugares en los que se trabaja. Tenemos que pensar seguramente en los jóvenes, pero también en lo que dejamos. El título del meeting dice la palabra herencia. Significa también no emitir demasiada CO2.
en las obras. Yo considero que unir diferentes materiales puede crear un edificio mejor, pero seguramente construir en madera significa crear un producto de 1 metro cúbico de madera con un mismo material. Consumiríamos 1,1 tonelada de CO2. Causaríamos una emisión mayor si no usáramos la madera. Entonces, esto significa también ser responsables hacia el futuro. Además, no debemos olvidarnos de que casi todas nuestras empresas construyen productos haciendo referencia y respetando la norma europea que fue adoptada también en Italia, según la que los nuevos edificios tendrán que consumir el 0%. Hoy algunos edificios han acometido este protocolo, en Emilia-Romagna y Lombardía, por ejemplo. En 2018, los nuevos edificios públicos deberán contar con esta nueva norma característica, sin emisión. Debemos seguramente seguir el rumbo de Europa, no podemos viajar a 2 velocidades y construir en madera significa también consumir menos. Igual de importante seguramente es lo siguiente. Algunos me dicen, bueno, construir en madera significa estropear nuestros territorios, cortar bosques, selvas, pero nosotros, y esto lo saben muy pocos, tenemos el 33% es decir, 11 millones de hectáreas que son utilizadas, que tiene bosque, o sea, el bosque es este porcentaje. Hoy consumimos el 20% de los bosques. En Europa se consume el 60% de los bosques. Entonces nosotros importamos materias primas en Italia en un 80%. Esto significa que compramos a cerca de 8.000 millones de materias primas del extranjero. Y esto significa que podemos crear 160.000 puestos de trabajo y permitir que en nuestras montañas muchas personas pueden trabajar para volver a construir casas en zonas como las regiones de Marche, Lazio, Abruzzo. En algunas zonas no se pueden hacer porque no hay madera, entonces hay que mover la madera de un lugar a otro. Entonces, querido director, tenemos que empezar a utilizar también el bosque en colaboración con el ministro de Agricultura. Espero que en pocos días sea promulgada la nueva ley para usar la materia prima italiana y no solo del extranjero. Porque lo siento si pienso que Italia es el primer importador de madera para quemar. O sea, la pizza que nos comemos en las pizzerías se hacen gracias a la madera que llevamos del extranjero, porque nosotros no conseguimos trabajar en nuestros bosques no están limpios. Hay gente loca, pirómana, que puede quemar nuestros bosques. ¿Y por qué? Porque nuestros bosques no son cuidados o porque hay numerosos problemas debidos a la falta de utilización de nuestra materia prima, de la madera de los bosques que tenemos en Italia. Y por eso es importante considerar 3 cosas y crear una especie de batido fructífero en este sentido, de forma que podamos permitir que la política pueda ser largoplacista y crear un proyecto largoplacista. Debemos creer en la cadena de producción en el bosque y estos proyectos necesitan un plazo de 20 años. Los empresarios tienen que trabajar de forma conjunta, es decir, intentarlo, darlo todo, unirse y comprometerse en la cadena de producción. Y también debemos crear protocolos forestales que permitan la colaboración, porque de momento estamos muy fragmentados. Y todo ello es importante para crear una idea de país unido. El 33% significa tener 3 hijos de los que 2 trabajan y 1 está parado, que significa que podemos volver a generar una economía que seguramente en Italia desempeña un papel sustancial. Además, ¿cuánto necesita un bosque italiano para producir una casa de 100 metros cuadrados? Pues lo que necesita es 15 segundos. O sea que en 15 segundos el bosque italiano puede construir y volver a generar madera para construir una casa. Por tanto, el bosque italiano puede producir 2 millones de casas cada año. Nosotros presentamos con nuestro centro de investigaciones estupendo el proyecto para usar los edificios, las casas de madera en Italia para 2016. Se construyeron casas en
se construyeron 3.400 casas. Entonces nosotros tenemos un grandísimo potencial. Podemos emplear a numerosas personas, podemos crear soluciones, puestos de trabajo, pero al mismo tiempo podemos también conseguir volver a generar un pedacito de economía que en este momento está estancado. Para terminar, a propósito de la formación, como decía el director, ayer oí el presidente Gentiloni, tuve mucho gusto de estar ahí escuchándole. Se habló de la nueva ley presupuestaria y en el gobierno se hablará mucho acerca de los jóvenes en este sentido. Nosotros ya lo estamos haciendo y yo considero que si pensamos en los jóvenes, nuestro sector es muy importante. Construimos hace 5 años un centro de Federleño Arredo en un colegio donde pusimos en el centro la palabra trabajo. Este es un colegio que estamos ampliando, alargando. Estrenaremos una segunda versión de esta escuela en noviembre o diciembre por ahí, con 280 chicos. Y lo bonito es que estos chicos pertenecen a clases de 30 alumnos y de ellos 28 encuentran un puesto de trabajo cuando salen de este camino de formación. ¿Pero por qué? Porque hay una grandísima sinergia entre las empresas y los formadores. Los empresarios pertenecen a todas las personas que participan en el proyecto. ¿Y esto qué significa? Que ante todo, un chico que estudia entienda cuál es el camino que está recorriendo, un camino de formación, y ya sabe cuál es el entorno de la empresa en la que trabajará. Esto seguramente es importante, pero además de ello, nuestro mundo es un mundo que está cambiando continuamente, que se regenera siempre. De aquí hasta 2020, nosotros tendremos a cerca de 24.000 personas que se jubilarán, muchísimas. Por tanto, salirán del mundo laboral, pero también tendremos 31.000 personas que serán contratadas desde aquí hasta 2020. Entonces, un saldo positivo de 7.000 personas que encontrarán un trabajo. Es un mundo que invierte. Si pensamos en el 70% de nuestras empresas, el 2% de su facturación en el trabajo. Es grandísimo el número de las empresas que están invirtiendo. Industria 4.0 fue un pasaje muy importante porque permitió la modernización de nuestras empresas y de esta forma no se han dividido Italia y Europa porque hemos creado centros eficientes nuevos y esto significa tener una actitud largoplacista. Al mismo tiempo también invertimos en el capital humano y lo que estamos haciendo es justamente esto. Muchas gracias. Gracias, querido presidente Orsini. Además, ayer se planteó un ejemplo, Giorgio Vittadini habló de ello, un gremio que pudo modernizarse y trabajar en el mercado. IKEA, por ejemplo, hizo lo mismo. Aquí se ha hablado de muchos rubros. Cerchiai ha hablado del tema de los recursos, planteando, hipotizando un impuesto para ahorrar y no gastar. Pero también el ejemplo francés. Después el arquitecto nos presentó varios ejemplos de tecnologías concretas que todavía son poco utilizados. Y finalmente el presidente Orsini, que se ha centrado en el tema de la madera. Antes de pasar la palabra al último ponente, quisiera decir algo, hacer una pequeña premisa, y la hago con beneplácito, porque creo que es justo y necesario decir la verdad. Hace 7 años, presentando los primeros resultados, el primer sondeo, las primeras fotos que se hicieron en avión en nuestro país, se vio que hay muchísimas casas inutilizadas. Entonces nosotros estamos hablando de un país con un buen territorio, centro, norte y sur. Tiene un territorio no solo que es complejo desde el punto de vista que era de la geografía, tenemos muchísimos recursos, pero al mismo tiempo está caracterizado por fenómenos de abuso, tierras usadas mal, de forma ilícita.
y las consecuencias son graves para ellos y para nosotros. Por tanto, los gobiernos de los que hizo parte el político cuando fue alcalde también, entonces él ha encarado numerosas de estas cuestiones cuando estuvo en la alcaldía. Hay muchas reformas, hay el tema del seguimiento, pero hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Le paso la palabra enseguida para que profundice estos temas. Buenos días a todos y gracias por la invitación. El tema del que hablamos de hoy tiene seguramente consecuencias técnicas, en términos de finanzas públicas, en términos de investigación y desarrollo, pero sobre todo este tema necesita unas premisas reales y verdaderas, porque de no ser así, de no hacer estas premisas, corremos el riesgo de perseguir soluciones simples sin identificar el problema cultural que está en la raíz de esta situación negativa. Nosotros vivimos en un país muy frágil, como ya hemos dicho. Hay que repetir esta palabra, frágil. Somos un país frágil, un país en el que el 80% de los municipios tiene, en el interior de su territorio, tiene una zona de riesgo hidrogeológico. 10 millones de casas en nuestro país se encuentran dentro de la zona sísmica número 1 y 2, que significa que el peligro es medio alto. Esto significa que una tercera parte de la población, es decir, más de 20 millones de personas, se encuentran en esta situación. Por tanto, el tema es ante todo... Esto significa que debemos ante todo abrir los ojos ante esta situación. Como dijo ya Cherkiay, nosotros gastamos una cantidad enorme para reparar los daños. Él ha hablado de más de 3.000 millones. Y en los últimos años este número ha aumentado hasta más de 4.000 millones por problemas hidrogeológicos y también terremotos. Para resolver estos daños y estas consecuencias estamos gastando más de 4.000 millones al año en los últimos años. Y este es un problema esencial. Por tanto, nuestro país tiene que tener una actitud. Como decía un médico, o como decimos siempre, tenemos que prevenir y no curar. Prevenir antes que curar. Entonces, un país tan frágil como el nuestro debe contar con programas y proyectos ideales. Claro, en Italia es ideal es difícil proyectos, pero debemos proponernos como país. Debemos prevenir y hacerlo de forma alargada, global, para prevenir y solucionar problemas. En Italia tenemos una palabra que es curación, y etimológicamente significa observar, mirar, cargar con el problema porque lo vemos. Por tanto, si a nosotros nos interesan más las inauguraciones, los estrenos y no la solución de problemas, entonces aquí hay algo que no cuadra, hay algún que otro problemillo. Tenemos que prevenir y hacerlo de forma paciente. Debemos tener la paciencia para acometer programas en el corto y en el largo plazo. Tenemos que considerar las emergencias y considerar que si hay un territorio que se encuentra en riesgo hidrogeológico, debemos financiarlo y debemos de trabajar ahí primero, antes de todo lo demás, con prioridad. Y debemos también tomar decisiones bien encauzadas. ¿Y qué es lo que heredamos entonces? A partir de 1945 en adelante, nosotros heredamos un gasto para reparar los daños que es superior a los 240.000 millones. Sí, no estoy bromeando. A partir de la guerra hacia adelante gastamos 245.000 millones y hemos llorado muchísimo porque hemos perdido numerosas personas, vidas sesgadas. Entonces, nosotros hemos visto las consecuencias. En 2014 vimos las consecuencias de ello. Intentamos guardar la herencia que nos han entregado, pero hemos intentado crear mecanismos que nos ayudaran a involucrar ciudadanos, profesionales y técnicos. Ante todo, es necesario que los italianos, que aman muchísimo su tierra y su país,
y su casa, porque en la casa tienen bienes primarios, pero es necesario que los italianos entiendan que invertir en la prevención de riesgo sísmico es una actividad extraordinariamente fundamental. Ustedes, cuando van a comprar o a vender un piso, deben siempre mostrar la certificación energética, y ustedes saben que esta certificación es importante. Si una casa consume muy poco, ustedes saben que su casa con esta certificación tiene un valor mayor. Muchos de vosotros tienen familias numerosas y entonces saben que el recibo de la electricidad es el más cuantioso para la familia. Entonces, si tenemos una casa con una clase energética muy eficiente, crea un ahorro mayor para las familias y además crea un valor añadido, un valor mayor para la casa. Si el mismo principio lo aplicamos en términos sísmicos, entonces vemos que es muy importante pensar que hablamos de millones de casas y acometer un plan para crear seguridad en los edificios privados y públicos es una acción seguramente necesaria. Nosotros entonces hemos hablado de dos cuestiones principales. Hemos pensado en los principios que permiten que una casa pueda ser clasificada. Y Yosagini, el arquitecto, lo sabe muy bien. Hemos creado las pautas para clasificar el riesgo sísmico, pensando en la vulnerabilidad, el peligro de un edificio, de un palacio, de una casa, perdón. Entonces ustedes pueden entender que vuestro edificio, según criterios y pautas objetivas, científicas aún no exactísimas, porque sabemos que la ciencia no siempre tiene las respuestas, con esto pues podemos prevenir. Yo viví un terremoto después de 500 años que nadie había visto un terremoto. Nadie pensaba que aquí en Emilia-Romagna, en nuestra región, podíamos correr riesgos. Después de 500 años, pues ocurrió. Entonces, el peligro se basa también en previsiones científicas que tienen, claro, sus límites. Eso es. Pero hoy día, todas las los municipios clasificados nos muestran que desde hace pocos meses podemos clasificar las casas siguiendo unas pautas. Entonces ustedes pueden entender si una casa se encuentra en una tramo, en una zona sísmica o no. Entonces, como Ben Guigny y Orsini también os han hablado de forma muy eficaz de ello, porque hay proyectos para crear seguridad. Y es posible crear seguridad eliminando hasta un 80% de los gastos. Por ende, el primer mensaje que quisiera transmitirles aquí en el meeting es este. Crean en asegurar vuestra casa. Concretamente son gastos del Estado. Es una medida en la que podemos aprovechar por 5 años. También es posible diagnosticar, entre comillas, la casa, eliminando los gastos añadidos, y esto significa también que creamos trabajo para los profesionales, los que se encargan de acometer proyectos. Y la familia además le da el valor a la casa. Por tanto, esta intervención es una intervención en la que podemos gastar menos, seguramente. Con el gobierno de Renzi en 2016 ya pensamos en una intervención que nos permite en 5 años recuperar todos los gastos. Por tanto, hay la posibilidad de recuperar los gastos. Entonces, en el presupuesto del Estado, esto tendrá una importancia de 300, 400 millones al año. En 2022 pensamos que esto pueda tener muchísima importancia, 1.000 millones de euros al año, como el impuesto que pagan para obtener la sanidad pública gratuita de calidad. Y este es un elemento a considerar extremadamente fundamental. A nivel sísmico, este proyecto llamado Casa Italia es un proyecto que, incluso si pensamos en el nombre, significa volver a cuidar nuestro país. Si pensamos en una persona que vive una situación vulnerable y frágil, sabemos que debemos ayudarla más con respecto a una persona que en cambio es menos frágil. Entonces tenemos que cuidar nuestro país. Y esto significa también ser dinámicos en términos económicos. Y esto quiero matizarlo, La incentivación para recalificar la energía, estas
estas medidas han sido muy importantes en nuestro país. En los momentos críticos para la construcción a partir de 2009 hacia adelante hemos visto que la construcción ha perdido muchísimo, ha perdido centenares de miles de puestos de trabajo y el único elemento que nos ha permitido resistir y flotar ha sido inversión, innovación en el ecobonus para volver a renovar la construcción con 29.000 millones de euros al año. Tenemos desde hace años un proyecto para volver a empezar y si conseguimos encauzar el mismo interés y comprometernos, como hemos hecho para las casas, también para los terremotos, entonces nosotros podemos fomentar un mercado y crear nuevos trabajos con materiales innovadores y no debemos dar por sentado que es algo con lo que contamos, dando trabajo a profesionales jóvenes. Dimos 60.000 millones de euros de incentivaciones fiscales para el fotovoltaico. Podríamos también invertir un poco de euros para permitir que ya no sean derrumbadas casas sobre la cabeza de nuestros hijos. Por tanto, nosotros estamos encauzados en esta dirección y podría hablar de lo mismo pensando en los problemas que se crean en las casas que se estropean. Hemos intentado clasificar todo el país en términos de riesgo y de inestabilidades. Italia, desafortunadamente, no consigue acometer inversiones que después puedan traducirse concretamente en las familias. Por ejemplo, si pensamos en el desequilibrio hidrogeológico, en 2014 encontramos 2.000 millones de euros no gastados, más o menos. Más de 2.000 millones y medio de euros que nunca habían sido gastados aunque invertidos. Por tanto, el problema es un problema de responsabilidad de toda la cadena de administración y eso es válido también para la reconstrucción de las casas después de los seísmos. Italia es un país que afortunadamente tiene una subsidiariedad vertical muy bien encauzada, pero esta subsidiariedad también conlleva responsabilidades, porque no es posible permitir a un país que funcione si no somos responsables integralmente a nivel institucional y también comunitario. Entonces, el gran reto que tenemos ante nosotros es el de fortalecer los controles en cualquier nivel para que el dinero invertido sea efectivamente utilizado y de forma que las instituciones que no pueden desempeñar esto de papel puedan ser acompañadas, ayudadas. A lo mejor, ¿por qué? Pues porque son municipios pequeños o porque encaran situaciones frágiles y difíciles. De esta forma, ellos pueden ser ayudados o también hacer referencia a instituciones sin necesidad de ir más allá. Esto para que puedan ser ayudadas de forma administrativa y para que aquello de lo que estamos hablando aquí tenga una traducibilidad. Debemos por ello fortalecer todo el grupo institucional. Los comisarios son útiles, pero también es útil la presencia de una participación e involucración bajo cualquier punto de vista en todas las instituciones. Pensemos en la protección civil, por ejemplo. Nuestro sistema está caracterizado no solo por regiones, provincias, municipios y estados, sino que también está caracterizado por los bomberos que han desempeñado un papel sustancial. Yo pienso en lo que ocurrió después del seísmo en Amatrice. Yo llegué ahí enseguida porque yo fui llamado. Y los bomberos, pero también todos aquellos voluntarios. La protección civil. ¿Quién es la protección civil? Pues son los ciudadanos de a pie. Y esta obra colectiva, sinérgica, es lo que le da una mayor fuerza. Y es por eso que los italianos aman este grupo de personas. Pero no podemos contar solo con su presencia en las emergencias. Debemos también pensar en su presencia en el día a día para crear seguridad siempre. Seguridad para familias y comunidades. Por tanto, cuento con el deseo de que trabajemos juntos de forma sinérgica, cada uno por su responsabilidad. Y esta es una de las claves del éxito.
Dentro de pocos días celebraremos el aniversario del primer terremoto. No debemos olvidarnos de que hubo 2 terremotos. El segundo seísmo fue el más violento de Italia en los últimos 30 años. Por tanto, aquellas comunidades trabajaron y fueron sometidas a consecuencias negativas, pero debemos también seguir garantizando nuestra cercanía con ellos todos los días. El desafío que tenemos, hablando de terremotos, es el de volver a permitir que las personas vuelvan, porque las personas que hoy han ido a donde la familia deben y necesitan entender que en aquellas tierras un futuro es posible, porque en aquellas tierras se puede volver a vivir, se puede volver a construir una economía en aquellas tierras. Por tanto, nosotros debemos y necesitamos construir y necesitamos muchos años para construir. Hay que decir la verdad, necesitaremos años antes de terminar la construcción. Claro, debemos ser rápidos, pero no podemos pensar que lo haríamos rápido enseguida. Necesitaremos años para construir casas tan bonitas y como eran antes. Para convencer a estas personas a que vuelvan, también debemos llenar las faltas estructurales de aquellos territorios. No solo asegurar primeras y segundas casas, porque estas casas son la economía de aquellos territorios. Por tanto, podemos aplicar bonuses para las casas seguras para las primeras y las segundas casas. No solo debemos asegurar las casas, sino que también debemos crear una mayor accesibilidad y un uso mejor de estos territorios, porque si no hacemos así, no es posible que una persona piense con volver ahí. Si yo tengo que ir de Rieti hasta Roma y necesito 40 minutos con un tren regional, entonces probablemente puedo irme a vivir a Rieti. Pero si en cambio necesito 2 horas y tengo mucho tráfico en la calle, es muy poco probable que yo vaya a vivir ahí. Probablemente seguiré viviendo en las periferias de Roma, por tanto congestionando la metrópolis. Entonces debemos tener una actitud largoplacista y no solo en el corto plazo, que significa que necesitamos pensar en un objetivo, es decir, permitir que las personas puedan volver, porque solo de esta forma el territorio puede volver a relucir y brillar. Hay que ser largoplacista y hay que llenar las faltas infraestructurales de estos territorios. Es un reto muy difícil de alcanzar, pero podemos alcanzarlo solo si trabajamos de forma sinérgica, comprometiéndonos de forma que la comunidad italiana pueda tener también la paciencia de dar un paso a la vez sin exigir ser veloces o encontrar también coartadas, pero de esta forma nosotros podemos alcanzar la solución de problemas y, por tanto, no solo volvernos a ganar la herencia, sino que también abandonar ciertas herencias que tenemos, el pasado negativo. Debemos cambiar de rumbo, absolutamente. Gracias también por la pasión tranquila, al menos lo que yo entreveo es una convicción y fervor, pero una lucidez que no es de político, muy normal de los políticos. ¿Hay algún minuto todavía para alguna pregunta o debate entre nosotros? Por tanto, todos nuestros ponentes podrán acoger la oportunidad. Solo quería decir una cosa, ministro. Las certificaciones de masa que hay, que están en curso, energética y eléctrica sobre todo, ahora se han vuelto obligatorias. No querría ser gafe, pero una casa no se puede vender sin certificación. Este tipo de paso siguiente en la clasificación sísmica obligatoria es verosímil, es razonable, ha sido descartado, se puede modular. Estamos invirtiendo mucho sobre el colaborar entre las personas y que se den cuenta del problema. Creo que se introduzca gradualmente la obligación,
Por ejemplo, tú en Bolzano no puedes vender una casa sin un cierto tipo de carta energética. La fuerza de algunos elementos te consienten de no cargar de otras obligaciones, pero en el caso de que esta idea no empezase como debería ser, creo que el gobierno en cualquier caso debería considerar hacerla obligatoria, porque no se trata solamente de un gasto para la familia y el individuo, sino también en general para la colectividad. Y por tanto hay una discusión sobre el equilibrio entre obligar y proponer. Estamos en esta primera fase para que prevalezca la conciencia de esta verdad, pero creo que no se excluya que se vaya sobre una dirección más fuerte sobre este interés colectivo. Gracias. Presidente, creo que el ministro nos haya hecho una exposición bastante clara sobre la utilización de una herramienta del gobierno para animar a hacer una reforma. Esto abre una interrogación, me incentivas a hacer algo, pero hay que ver qué respuesta hay. Otra cosa que yo querría retomar, porque me siento identificado, es el hecho de que el interés general de estas cosas exista. No puede resolverse ponerle un seguro a las propiedades por una incentivación propia, sino porque tiene que venir de fuera una incentivación, porque tiene que tener que ver también con vidas de otros, porque si hay un edificio con 3 apartamentos, si uno se reestructura y otro no se reestructura, puede si el arquitecto me lo confirma, puede perjudicar a todos. No querría provocar, pero en los tiempos adecuados, subrayando lo que ha dicho, en una visión a largo plazo, teniendo que acortar plazos, habría que decir que una incentivación significativa, estos trabajos, estas obras privadas las tienen que hacer. No se puede dejar la libertad de no hacerlos. Luego está el problema de las clases sociales más débiles, que tendrán que tener las facilidades más allá de las generales. Tenemos una conciencia social atenta a esto, pero se tienen que hacer. Tenemos que salir de esta situación. Se conoce mucho. Hace 10 años se conocía mucho menos. Ahora se conoce mucho las áreas de peligro, de intervención. Hay unas más relevantes que otras y por lo tanto se necesita hacer. Digo como ciudadano que hay una posición de confianza en mi madre Estado, en el momento en el que haya necesidad intervendrá. Nosotros hemos desarrollado una lógica de confianza en las desgracias, pero hay que romper una resistencia ideológica así. El gobierno tendrá que decir, os he dado unas incentivaciones para cuidar estos aspectos, si no los habéis usado, sois autorresponsables de esto. Si no, no se pone en marcha el mecanismo. El arquitecto o el presidente de la compañía. En relación a este tema que el ministro ha tratado de esta forma eficaz, querría hacer una anotación que a lo mejor contiene una demanda. El bonus, no sé cómo se llama, pero el casa bonus, como he leído en algunas entrevistas, es, en mi opinión, extremadamente eficaz
si entra en una psicología en la cual tú haces una intervención, llámalo profesional, si tienes la sensación, si lo digo un poco de forma bruta, si tienes la posibilidad de ganar en una operación de esta clase. Por tanto, implica no solamente la fase técnica, como decíamos antes, sino también el contorno, el contexto del edificio. Creo que sería una operación óptima que igual se proyecta en función de esta idea final, es decir, que haces una operación que te hace más seguro, pero que te da también un objeto que puedes vender sustancialmente mejor respecto a lo que tienes ya. Añadimos la contribución del presidente Orsini. Creo que el bonus sísmico sea excepcional y este 80% que al final los contribuyentes pueden utilizar en la mejora de las seguridades con respecto a los movimientos sísmicos sea buena, pero creo que hay necesidad de que, más que pensar en el hecho de que se está haciendo una sensibilización, se necesitaría un poco de electroshock. Si el problema lo vemos en las casas individuales, sino en los módulos de tipo años 60 con muchos pisos, donde es difícil encontrar la colaboración, si 3 pueden hacerlo económicamente y uno no, es más difícil. Por lo tanto, se puede pensar en una prima no económica, porque ya hay, sino en cuanto a metros cuadrados, para que los que no pueden aumenten la superficie de su domicilio. Y visto que la palabra clave es prevención, dar una ayuda para que utilizar materiales que formen parte de una estructura mejor. Recogiendo los anteriores, las notas anteriores, añado, ya que la última intervención sísmica ha sido por materiales y no por estructuras, era porque muchas casas estaban construidas con cartón en condiciones innobles. Yo sé que usted está muy atento a la necesidad de sembrar conciencia y ha hablado en cuanto a la concienciación de la sociedad. Lo de la prevención es una de las cosas que en Emilia-Romagna hay que ganar, hay que luchar contra ella muchísimo más, pero cuando hay una emergencia estamos todos muy concienciados, pero después nos olvidamos todos. Y la administración pública es capaz de hacer este apostolado de sensibilización del que hablaba usted al final de su intervención. Una síntesis de lo que ha dicho usted, considerando lo que ha dicho, que él al cual está muy aficionado. En Italia, por desgracia, la fragilidad de Italia depende también del hecho que se ha construido demasiado y mal, y se ha construido ilegalmente. Yo sigo diciendo que hay que proceder con demoliciones de edificios construidos ilegalmente. Es obvio que uno que dice
que se demole un edificio y aún así sigue habitado, es evidente que hay algo que va mal. Yo tiraría antes casas de mafiosos o casas que son construidas mal por motivos de seguridad, pero en Italia he vuelto a leer el capítulo 32 de los novios de Manzoni. En Italia es extremadamente eficaz porque, no quiero abrir el título, pero en Italia está exactamente esta situación. Dice un momento Manzoni, el sentido común estaba. Pero el sentido común construye rápido y aconténtate, pero el sentido común te dice que cuando tú construyes un edificio rápido y mal, tiene riesgos, pones en peligro a tu familia, a tus vecinos, porque en cuanto a mecánica cuantística, la mecánica cuantística dice que las cosas están relacionadas, no son cosas sencillas, individuales, sino que están relacionados. Por lo tanto, estos atajos son muy negativos y hay un elemento de gran relevancia. Por ejemplo, nosotros hemos puesto el tema de los condominios en los bonus. Por lo tanto, si no tienes rédito, ¿cómo haces para rentar al Estado? Pero para ayudar a la seguridad del condominio, que es muy importante en nuestro país, tienes que poder hacerlo con una serie de ayudas. Por lo tanto, nosotros podemos colaborar de una forma seria, pero tenemos que respetar las reglas que tenemos y no construir más. No sigamos haciendo normativas, etcétera. Concentrémonos en las pocas reglas y hagámoslas respetar en la relación entre la administración pública y el ciudadano y la empresa. Tiene que prevalecer la tradición de las normas que hay. No calculo antes lo que tú me tienes que dar, sino te doy lo que debo y observo que tú lo estás utilizando de manera adecuada. Gracias. Gracias a todos.